El día anterior estuvimos viendo lo que podría ser el inicio de la astrología. Estamos hablando siempre de hipótesis porque nos remontamos al Paleolítico y eso son hipótesis, suposiciones, pero que tienen una cierta lógica porque no habla de extraterrestres que llegaron y cosas así, cosa que tampoco digo yo que no sea, pero vamos, la evolución no parece que haya sido por esa vía. Para empezar, hay que dar un pequeño salto ahora. Es decir, hicimos la visión del prehistórico y ahora tenemos que ver esa visión desde otra perspectiva. Por lo tanto, vamos a dar un salto al neolítico. Al neolítico, sí. Allí en el siglo III a.C., un matemático y físico griego que vivía en Alejandría, cómo no, un genio de alguna manera, pues llegó a la conclusión de que la Tierra era esférica. Era un individuo que sin duda alguna no descubrió él eso. No lo descubrió porque puso en marcha, para llegar a demostrarlo, puso en marcha a un ejército entero. Y quiere decir que le hicieron caso, que había gente que estaba detrás de esa idea. Y que las ideas no surgen generalmente de la noche a la mañana. Alguna vez sí, pero muy pocas. Generalmente es el producto de la evolución de una idea de otros que van sumándose y llegan a conclusiones. Aristarco de Samos, estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Es decir, que ha pasado mucho tiempo. Pero poco si tenemos en cuenta la cantidad de tiempo que hemos estado con un modelo de tierra plana. Es decir, que estamos hablando de 2.300 años. 2.300 años en que además el bueno el matemático, el genio de Aristarco de Samos, pues escribió, pero se le quemaron los libros en la biblioteca de Alejandría, ¿cómo no? Pero quedó un libro y quedaron alumnos y quedó un libro donde dejaba claro cómo descubrió la distancia de la Tierra al Sol, más o menos, pero muy bien calculada, y cómo la Tierra era esférica. La Tierra era esférica ya en el año, si estamos hablando de los 1300, pues mucho antes, se sabía, algunos sabían esto, es decir, un marinero pues no lo sabía, pero a lo mejor el capitán sí. ¿Por qué? Pues porque la parte de arriba del mástil, cuando venía un barco de frente, la parte superior del mástil más alto, se veía y empezaba, a medida que avanzaba, empezaba a crecer. No el mástil, por supuesto, sino la visión, la perspectiva. Quiere esto decir que la Tierra no era plana, sino que iba avanzando y se iba viendo. Es decir, si fuera plana, pues se vería a lo lejos y aparecería y todo esto. Y luego hay evidencias de otro tipo. Esta era una recurrente de los marineros, de los argumentos. Pero hay otras no evidentes. Evidente viene de ver. Vidente. No vidente de fantasmas, pero vidente de ver. La luna, cuando la vemos, se ve como un balón que va a medida, sobre todo que crece, pues va perdiendo su esfericidad, la sombra.
La sombra de un objeto plano no es como el de la Luna. Es decir, que había muchos elementos a favor, pero también había elementos en contra. Es el paradigma imperante anterior que impide durante muchísimos años el avance y el progreso de la idea de un mundo heliocéntrico en vez de geocéntrico. ¿Cómo se ve eso? Pues por culpa de un paradigma. El paradigma es evidente también desde el punto de vista geocéntrico. Explícale a un señor cualquiera no, incluso muy inteligente, explícale que te levantas y ves el sol saliendo por el este. Y va subiendo y lo ves y te dice, mira, va por ahí. Ahora está en lo alto, en la cima. Y ahora va bajando. Y luego desaparece. Es decir, hay una perspectiva que nos ofrece la visión geocéntrica que es totalmente racional. Y ese señor le diría, pero me vas a decir a mí que es la Tierra la que gira alrededor del Sol cuando estamos viendo que es el Sol el que se mueve. Por eso es difícil imponer esa idea, porque hace falta una suma de datos muy importante y muy interesante y muy difícil, que hay que tener una gran cultura para tenerla. Y sobre todo información acumulada. Por ejemplo, Isabel la Católica, que tenemos aquí, la leyenda negra de esta gran mujer, una leyenda negra muy desagradable, porque parece mentira que tengamos la suerte de tener personajes como este y lo estemos denostando. Cuando Cristóbal Colón le propone a Isabel la Católica la expedición a América, viene con mapas. Él viene con mapas ya. Se decía, hay mapas. Se habla del mapa de Piris Reis, pero puede haber más mapas. O el mapa de Piris Reis puede ser una copia. Pero se sabe ya que la Tierra es esférica, no plana. Entonces, bueno, las mareas también son importantes una vez asumido el paradigma, ¿no?, de la Tierra heliocéntrica. Isabel la Católica, ¿qué hace? Es una mujer prudente, inteligente pero prudente. Pues llama a un comité de sabios. Estaban astrónomos, casi todos eran grandes monjes. Grandes monjes quiere decir monjes de reconocido prestigio intelectual, que amparándose en los mapas que lleva Colón y los que ellos tienen, ellos poseen, porque dijimos que habían sobrevivido a la biblioteca de Alejandría algunos mapas. Esa es la grandeza del amanuense, del copista, lo que sobrevivió. Pues basándose en eso le dicen, sí, la Tierra es esférica y puede moverse. Lo que no tienen claro es cómo es. Es decir, no hay una cartografía. No está cartografiado correctamente. De hecho, bueno, todos sabemos el tópico de que pensábamos que Colón iba a descubrir las Indias. Eso sí, pero que no era plana, era evidente. Pero es una lucha terrible, un paradigma contra otro. Un paradigma no se impone tan fácilmente, porque está ya asumido durante miles de años, y prueba de ello es que en este caso estamos hablando concretamente porque está ya escrito. Ya no es como cuando hablábamos de los paleolíticos, que son suposiciones fundadas, porque hay elementos que al juntarse pues producen un resultado. No. Aquí es un hecho probado que hay una suma de datos que permiten
asumir que la Tierra es esférica. Bueno, pues sí, la Tierra es esférica. Y entonces eso supone que es el Sol el que está quieto en el centro relativo. Es una... Bueno, pero el centro. Y que la Tierra gira alrededor. Está sumido y lo sabemos. Hay mucha gente que todavía no lo niega, si no se lo explicas o si no tiene una idea clara de astronomía básica, que no se tiene, porque a la gente le encanta leer revistas de estas de astrofísica de años luz y de explosiones de gases y cosas a distancias que llevan generaciones, y luego uno conoce por dónde sale la Luna. La Luna no lo sabe nadie. Porque tan pronto, como dicen los italianos, la luna es móvil, tan pronto está aquí, como que está allá, como que no se ve, es decir, es una nueva, como que está llena, es decir, luna llena, como que desaparece, pero tiene una lógica una vez descubierto el paradigma heliocéntrico. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque va a ser muy importante para el desarrollo de la astrología. La astrología no podrá progresar hasta que no tenga coordenadas correctas. Y vamos aquí a hacer una aclaración. Dirá, bueno, entonces la astrología, cuando no estaba el paradigma heliocéntrico, ¿no valía? Y yo digo, sí, valía. ¿Por qué? Pues porque lo curioso de la astrología es que en realidad es independiente de la perspectiva. Bueno, se enriquece con el heliocentrismo y se explica. Pero se puede ser astrólogo y hacer astrología perfectamente, porque en realidad es antropocéntrica. Es donde uno se coloca, desde donde uno ve, donde se extraen los datos que van a suponer un posible pronóstico. Me explicaré. Si yo estoy hablando del hemisferio norte ahora. Yo estoy en el hemisferio norte y le digo a un señor, vamos a ver, ahora es verano. Y vas con una camisita hawaiana muy bonita. En invierno, pues nada más que sea del norte, ¿vas a ir igual? No. ¿Por qué? Porque hace frío. ¿En invierno hace frío? Sí. ¿Todos los inviernos? Sí. Más o menos. ¿Y en verano hace calor? Sí. Más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso es un pronóstico. Un pronóstico basado en un hecho recurrente. Y esto es muy importante. La recurrencia es que se repite una cosa invariablemente, aunque no se repita de la misma manera. No es una película que salen los mismos fotogramas. Cada invierno es diferente, cada verano es diferente, y además suceden luego, entre medias suceden hechos que desdicen cualquier pronóstico, pero la dinámica de las 4 estaciones está establecida. ¿Y desde dónde está establecida? Desde el observador. Para el que está en el hemisferio sur será al revés. En verano será invierno. ¿Cómo es posible? O una o la otra. No. La posición del observador cambia continuamente, y por lo tanto es antropocéntrico. La perspectiva, cuidado, no digo la dinámica general. Por eso, para hacer una astrología buena hace falta tener coordenadas buenas, y también hace falta la hora de nacimiento, que es la que nos dice dónde estaba el individuo en ese momento y desde cómo se veía el cielo desde donde él está, porque no se ve el cielo igual de día que de noche. No es lo mismo en Argentina que en Birmania, ni que en España. Se ve diferente, sin embargo es el mismo.
El observador siempre es el que modula la perspectiva de lo que hay y el que no quita la recurrencia, no la anula, pero sí hace esa variación. Esta es una aclaración para hacer ver que antes de el descubrimiento del heliocentrismo se podía hacer astrología perfectamente. Es una idea incluso muy moderna si se empuja la noción de observador que cambia la realidad. Yo no quiero meterme ahora en otros líos, ni mucho menos mezclar un paradigma con otro, porque eso me parece un error. Me parece además que yo no debo hacer eso, no soy capaz de hacerlo bien hecho, pero la explicación que he dado creo que está clara. Es decir, que para hacer astrología hace falta tener una clara noción de las coordenadas terrestres y celestes, porque si no se puede. Pero fijaros qué fácil resulta la observación natural, cuando se comprende además lo que es. Dijimos la semana pasada o la vez pasada, dijimos, un paraguas, la puntita no se mueve porque es como la punta del paraguas que gira. Esa los planetas que estén en la línea del eje terrestre, es decir, de la punta del paraguas, no van a cambiar, van a ser, y ahí va a estar la estrella polar siempre. Las estrellas polares, las que coinciden con eso. El resto es como el borde del paraguas, sería como, digamos, la zona tropical. Y la zona tropical, pues, ¿qué hace? Girar. Esa sí gira. Y va de este a oeste. Por lo tanto, a lo largo del día, o de los días, se ve cómo va girando, va moviéndose de este a oeste el cielo entero, todos los planetas que se ven. Es decir, que esa noción, muy importante, por cierto, para la marinería, es importantísima, porque eso se puede ver hacia dónde se va, excepto casos muy nublados, y aún así. Lo que quiero decir es que una vez establecida esa coordenada, ya si tenemos el este y el oeste, pues tenemos también el norte y el sur. Tenemos una división de 4. Y va a haber 4 estaciones. Pero no es azaroso, no es que coincide, hay 4 estaciones. No, es que tienen que ver con esa parcelación y el movimiento de traslación de la Tierra. Yo sé que esto a lo mejor para algunos les parece muy farragoso, pero es muy sencillo. Un niño no se plantea esto. Un niño se levanta, ve que es de día y se acabó. Sale el sol y es de día. Cuando sale el sol es de día. Por la noche no hay sol, es de noche. Pero es una consecuencia, el niño la ve como una consecuencia simultánea. No lo ve como una consecuencia misteriosa. Es una consecuencia simultánea. El que le gusta investigar descubre por qué porque es de día y porque es de noche. Esa es la cuestión. Por lo tanto, el nacimiento de la astrología ya más elaborada, no tan tosca como la pintamos la semana pasada. Pido perdón por el sonido del teléfono, pero es que estamos en la era de los pitidos. Entonces, eso va a cambiar totalmente la situación, va a poder generarse una perspectiva mucho más inteligente
de la cual además se van a derivar mitos, porque los mitos son solares, es decir, dependen del sol, dependen de la estación. Bueno, todos los mitos no, pero la mayoría sí. Depende de la estación en que se produce. Y bueno, ponen énfasis sobre ciertas situaciones que nos pasan desapercibidas. Por lo tanto, tenemos que dar esta explicación como en la semana pasada, antes de meternos en harina astrológica, que lo haremos la semana que viene. Haremos una astrología muy sencilla, pero muy eficaz. La astrología no tiene que ser complicada, es muy sencilla, parece mentira, porque claro, con la acumulación del tiempo, pues a cada uno le gusta meter la patita en una cosa y te saca una cosa nueva y que no puedes interpretar, o que junto con los otros datos hacen una interpretación muy disparatada. Pero una buena base de astrología, es decir, la astrología clásica, ya dijimos que estaban los símbolos custodiados en el cielo. Que, bueno, claro, otro me han dicho, hombre, pero no se pueden coger. Hombre, evidentemente no se pueden coger, pero estamos hablando de símbolos. Estamos hablando de símbolos que a su vez sí se pueden coger cuando los comprendes. De una manera o de otra, coger con las manos o coger con la mente. Entonces, si os parece, dejamos esta posición aquí y la próxima vez pues nos extenderemos en ya lo que es la construcción de coordenadas astronómicas, astrológicas, mejor dicho, las coordenadas astronómicas y su correspondencia astrológica, porque son una correspondencia, son analógicos, son símbolos que al traducirse al mundo humano pues cobran un significado y dejan de ser una tontería, como dicen algunos tontos. Perdón, pero los hay, y cuanto más listos parecen, más tontos son. La astrología es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Puede serlo, pero para nosotros todavía no lo es, ni lo es. ¿Por qué? Porque está el hombre de por medio. Y cada cosa, cada ciencia, por decirlo de una manera, cuando aparece el hombre, pues tiene sus diferencias. No es un hombre igual que otro, aunque lo parezca, tiene las mismas vísceras, los mismos órganos, pero no responde igual. ¿Por qué? Pues porque es otro. Sé que esto no gusta, ni mucho menos a los médicos que trabajan con protocolos, que aplican un protocolo a un señor de una constitución determinada, igual que a otro que no le corresponde. Tienen que hacer eso, es una ciencia complejísima, muy difícil, bastante hacen, y bueno, no es meterse con ellos. Claro, un puente no se cae, si está bien calculado. Un hombre sí se puede caer, puede fallar, puede ser muy distinto. Entonces, quedamos emplazados para la próxima sesión y yo os ruego que deis a ese botoncito donde pone suscripción, porque eso me va a animar. Voy a tener gente que voy a ver que lo siguen, voy a ver que no es una locura, porque la astrología está muy maltratada, es una sombra comparado con lo que es, no con sus orígenes, con su construcción, cómo se ha ido formando. Y entonces, claro, me gusta, quiero que guste.
y dependiendo de que haya suscripciones, pues esto seguirá boyante o no seguirá. Así que no lo olvidéis.